Buenos días, mi nombre es Orlando Belli. El día de hoy lo que voy a hacer es un circuito para explicar cómo se calcula la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos aquí un circuito, ¿no? Tenemos nuestra fuente, tenemos aquí una resistencia, tenemos aquí un condensador, acá una inductancia. Vamos a suponer este es R, C, este es L y nuestra fuente U. Ahora ponemos los valores, tenemos U, tenemos R, C, L, suponiendo que la tensión sea de 220, la resistencia sea de 500 ohmios, la capacitancia de 5, vamos a ponerle microfaradios, y de 5 henrys la inductancia. Y digamos, lo que queremos es calcular la frecuencia de resonancia. Bien, para calcular la frecuencia de resonancia, en principio tendremos que saber qué cosa es, ¿no? Para saber qué es la frecuencia de resonancia, tenemos que hacer acá una pequeña explicación, ¿no? La frecuencia de resonancia, si tenemos nuestro diagrama fasorial, acá tenemos la resistencia, hacia acá tenemos la reactancia inductiva y hacia abajo tenemos la reactancia capacitiva. Bien, la frecuencia de resonancia es cuando nosotros tenemos este caso, la condición que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. Si nosotros tenemos este caso, significa que al momento de calcular la impedancia, sabemos que la impedancia es R más J veces XL menos XC, ¿no? Si son iguales, como hemos colocado aquí, si son iguales, este valor va a ser 0, porque estos valores al ser iguales se van a anular, ¿no? Entonces tendría que ser 0 y la impedancia sería igual a la resistencia, ¿no? Al darse este caso, en esta condición nosotros decimos que la impedancia es mínima. Si la impedancia es mínima, entonces quiere decir que como la ley de Ohm que nos dice, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a U entre Z. Al ser Z un valor inversamente proporcional a la corriente, diremos que la corriente será máxima. Entonces, estas son las condiciones que nos dicen que estamos hablando de la frecuencia de resonancia, ¿no? La frecuencia de resonancia nos indica, ¿no? Nos indica que las reactancias son iguales o que la impedancia solo depende del valor de la resistencia, por eso se dice que la impedancia es mínima, o también decimos que la corriente es máxima, ¿no? Entonces todas estas condiciones son las que nos dicen que estamos hablando de frecuencia de resonancia. Ahora sí, al saber eso, tenemos esta condición principal, ¿no? Y nosotros sabemos qué cosa. Nosotros sabemos que XL es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia y XC es igual a 1, ¿no? 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ya. Entonces tenemos que hacer esa igualación en nuestra ecuación. Tenemos que hacer la igualación. Entonces si decimos que XL es igual a XC, decimos que 2pi por la frecuencia por la inductancia es igual a 1 entre, ¿no? 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ahora vamos a despejar la frecuencia. Al despejar la frecuencia, ¿qué tenemos? Al despejar la frecuencia tenemos
que F será igual a 1 entre... ¿Qué nos quedó en este denominador? Nos quedó 2pi por la capacidad. ¿Y qué baja del otro lado? Del otro lado baja 2pi por L, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos esta F hacia el primer miembro, nos queda F por F, F cuadrado. Entonces, F, si le sacamos la raíz cuadrada, será 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Y esta es la fórmula que utilizaremos. Entonces, nosotros al reemplazar nuestros valores, donde sabíamos que L valía 5 henrios, C valía ¿cuánto? 5 microfaradios, podemos reemplazar directamente. Al reemplazar directamente, ¿no? Tendremos acá que tendremos ahí que la frecuencia es igual a 1 entre, abrimos y cerramos, ¿no? Entonces pi 2 por pi por la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de un producto de L. L, ¿cuánto vale? L vale 5 por C. El condensador, ¿cuánto vale? 5 microfaradios. 5 por 10, ¿no? A la menos 6 elevado a la menos 6. Y ahí respondemos y nuestra frecuencia de resonancia sale. Este valor, ¿no? Listo. Y este valor nos da en hertz porque es una frecuencia. Y para este valor de frecuencia sabemos que se cumple que XL es igual a XC y lo podemos corroborar. Calculamos entonces, vamos a calcular XL hemos dicho que es 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Esta es la frecuencia de resonancia. Por 5, que es la inductancia. ¿Cuánto sale? 1000. ¿Y XC cuánto nos debe salir? XC nos debe salir lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. 1 entre 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Este valor es la frecuencia. Por la capacidad, que es 5 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? 5 elevado a la menos 6. Cerramos. Y ahí está. Nos sale 1000 y 1000. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hacemos nuestro diagrama fasorial, tendríamos esta forma. La resistencia que valía 500 va acá. Hacia acá arriba tendríamos 1000. Hacia acá tendríamos 1000. Entonces nuestra impedancia al calcularla sería igual R más J. Y esto sabemos que se ha hecho 0. ¿Por qué? Porque 1000 hacia arriba y 1000 hacia abajo se va. Y nuestra impedancia simplemente nos queda 500 ohmios. Ok, listo. Por lo pronto eso sería todo. Gracias.